Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión profunda con nosotros? Me encanta esa energía. Hoy nos vamos a sumergir en el Océano Pacífico. Uf, el más grande de todos. Exacto. Y nuestra brújula en esta aventura va a ser su página de Wikipedia en español. Interesante punto de partida. Prepárense para descubrir datos curiosos sobre geografía Geología. y hasta un poco de historia. Allá vamos. Cuando hablamos de inmensidad, el Pacífico es el rey, ¿no? Cubre 1/3 de la superficie de la Tierra. Es enorme. Con semejante tamaño, ¿cómo se definen sus límites? No debe ser tan simple, ¿verdad? Tienes razón. La Organización Hidrográfica Internacional, la OSCE, se encarga de eso. Han establecido puntos de referencia y líneas para separarlo de otros océanos, incluso para dividirlo en Pacífico Norte y Pacífico Sur. Es como un rompecabezas geográfico gigante. ¿Y cuáles son algunos de esos puntos clave que marcan la frontera? Bueno, al oeste, el límite se define en el Estrecho de Malaca. Al sur, la frontera con el Océano Antártico se establece en el paralelo 60 Sur. Y para dividir el Pacífico Norte del Sur, se usa el Ecuador. El Ecuador. Sí, aunque con algunas excepciones curiosas. Excepciones, me encanta. Cuéntame más sobre esas excepciones. Imagínate. Las Islas Galápagos y las Islas Gilbert, a pesar de estar al norte del Ecuador, Ajá. se consideran parte del Pacífico Sur. Increíble. ¿Y sabías que en el año 2000 la OCHE redefinió el límite sur del Pacífico? Así con la creación del Océano Antártico. ¿Y qué cambió exactamente? Antes, el límite sur del Pacífico se extendía hasta la Antártida, pero con esta redefinición se creó el Océano Antártico que abarca las aguas al sur del paralelo 60 Sur. Increíble. Es fascinante cómo los mapas y las fronteras cambian con el tiempo. Hablando del Pacífico, ¿qué hay de su fondo? ¿Es tan uniforme como lo vemos en la superficie? Para nada. Si pudiéramos vaciarlo, nos sorprendería la diversidad de su lecho marino. ¿En serio? Sí, la profundidad media es de unos 4.970 metros, pero hay zonas que superan los 10.000 metros y otras que son casi superficiales. Impresionante. Y en ese fondo marino encontramos solo arena y rocas. No solo eso, hay montañas submarinas y cuyos, montes submarinos con cimas planas. Espera, ¿con cimas planas? Exacto. Imagínate una montaña que emerge del fondo del océano y de repente su cima está cortada como una mesa. Eso sí que es raro. ¿Cómo se forman? Se cree que los Guyos fueron volcanes activos que emergieron sobre la superficie del océano. Con el tiempo, la erosión de las olas y las corrientes marinas fue desgastando sus cimas, dejándolas planas. Increíble cómo la naturaleza esculpe formas tan curiosas. Y hablando de geología, he leído sobre la línea de andesita en el Pacífico. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? Ah, la línea de andesita. Una línea invisible que divide el Pacífico en dos zonas geológicas con personalidades muy diferentes. ¿En serio? Imagina una línea que va desde las Islas Aleutianas hasta Nueva Zelanda, pasando por Japón y las Islas Marianas. Casi como una cicatriz en el mapa. ¿Y qué se diferencia en esas dos zonas? ¿Qué secretos geológicos esconde esa línea? Bueno, al oeste de la línea de andesita hay un mundo de fosas oceánicas profundas, arcos volcánicos e islas volcánicas. Una zona de mucha actividad sísmica y volcánica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Ya veo. Pero al este de la línea, el panorama cambia. Sí. Relieves más suaves, plataformas continentales extensas y menos volcanes. Impresionante. Es como si la línea de andesita separara dos mundos submarinos completamente distintos. ¿Y esas diferencias geológicas tienen algún impacto en el agua? Totalmente. La temperatura y la salinidad del Pacífico varían mucho dependiendo de la latitud y las corrientes oceánicas. Claro, el Pacífico tiene aguas heladas en los polos y aguas tropicales cerca del Ecuador. Exactamente. Imagínate. La temperatura del agua puede oscilar entre el punto de congelación cerca de los polos hasta unos 29 grados Celsius cerca del Ecuador. ¡Wow! Casi como una piscina. Y la salinidad también varía, siendo menor cerca del Ecuador debido a las lluvias. Ya veo. ¿Y las corrientes oceánicas cómo influyen en estas variaciones? Las corrientes oceánicas son claves para distribuir el calor y la salinidad por todo el Pacífico. Por ejemplo, tenemos la corriente ecuatorial del norte, que fluye hacia el oeste y luego gira hacia el norte para convertirse en la cálida corriente de Kuroshio, también conocida como la corriente de Japón. Interesante. ¿Y en el hemisferio sur? En el hemisferio sur tenemos la corriente ecuatorial del sur, que fluye hacia el oeste y luego gira hacia el sur para unirse a la corriente circumpolar antártica. Y cerca de Sudamérica está la famosa corriente de Humboldt, que trae aguas frías y llenas de nutrientes desde el sur. Fascinante cómo estas corrientes conectan diferentes partes del Pacífico y afectan el clima y la vida marina. Hablando de clima,
No podemos olvidar el niño y la niña, ¿verdad? Claro, el niño y la niña son como el yin y el yang del Pacífico. Son patrones climáticos que se originan en el Pacífico tropical, pero impactan en todo el mundo. En serio. El niño se caracteriza por un calentamiento anormal de las aguas superficiales del Pacífico Oriental, mientras que la niña se asocia con un enfriamiento de esas mismas aguas. Entiendo. Y esos cambios de temperatura tienen consecuencias. Enormes sequías, inundaciones, tormentas intensas. El niño y la niña nos recuerdan que el Pacífico tiene un poder inmenso. Sin duda. Y no solo eso, también afectan la vida marina, la pesca e incluso las economías de los países que bordean el Pacífico. Que el Pacífico es un gigante que no deja de sorprendernos. ¿Y qué de la historia humana en este vasto océano? ¿Cómo han navegado los humanos por el Pacífico a lo largo del tiempo? La historia del Pacífico está llena de grandes hazañas, desde las primeras migraciones polinesias que poblaron las islas hasta la era de los galeones españoles que cruzaban el océano cargados de tesoros. Es verdad. Los polinesios, esos maestros navegantes, me dejan boquiabierta. ¿Cómo cruzaron miles de kilómetros de océano abierto en sus canoas, sin GPS ni brújula? Eran expertos en leer las estrellas, las corrientes, el viento y las olas. Tenían un conocimiento profundo del océano, transmitido de generación en generación, que les permitía navegar con una precisión increíble. Incluso se cree que utilizaban las aves marinas como guías. ¡Qué increíble! Y su legado perdura hasta el día de hoy en la cultura, el idioma y las tradiciones de los pueblos polinesios. Hablando de historia, ¿no fue el Pacífico conocido como el lago español durante un tiempo? Exactamente. Durante los siglos XVI y XIX, la influencia española en el Pacífico fue inmensa. Los galeones españoles, cargados de sedas, especias y plata, cruzaban el océano desde Manila hasta Acapulco. El galeón de Manila. Una ruta legendaria. ¿Y cómo influyó este comercio en las culturas a ambos lados del Pacífico? El galeón de Manila no solo transportaba mercancía, sino que también facilitó un intercambio cultural. Productos, ideas, costumbres e incluso enfermedades viajaron en estos barcos. Interesante. ¿Y qué impacto tuvo? La plata mexicana financió el comercio en Asia, mientras que productos como la porcelana china y las especies de las Filipinas se convirtieron en artículos de lujo en Europa y América. Increíble. Y mientras España dominaba gran parte del Pacífico, otras potencias europeas como Holanda, Inglaterra y Francia también buscaban su parte del pastel, ¿verdad? Así es. La llegada de los europeos al Pacífico desencadenó una competencia por el control de las rutas comerciales y los recursos. Exploradores, comerciantes y misioneros se aventuraron en aguas desconocidas, trazando mapas, estableciendo colonias. Un periodo histórico fascinante. ¿Y qué papel ha jugado la ciencia moderna en la comprensión de este océano? La oceanografía moderna ha revolucionado nuestra comprensión del Pacífico. Gracias a tecnologías como los satélites, los sonares y los robots submarinos podemos estudiar las corrientes, la temperatura, la salinidad, la vida marina y la geología del Pacífico con una precisión sin precedentes. Es como si tuviéramos un nuevo par de ojos para observar el océano. Y con esta nueva información, ¿qué hemos aprendido sobre los desafíos que enfrenta el Pacífico? ¿Qué amenazas se ciernen sobre este gigante azul? Bueno, el cambio climático es una de las mayores preocupaciones sin duda. ¿En serio? El calentamiento global está provocando el aumento del nivel del mar, Claro. la acidificación del océano y cambios en los patrones climáticos con graves consecuencias para los ecosistemas y las comunidades costeras del Pacífico. Ya veo. ¿Y la contaminación también es un problema grave en el Pacífico? Por supuesto, la contaminación por plásticos, productos químicos y aguas residuales está dañando la salud del océano y la vida marina. Y hay ejemplos de esto. La Gran Zona de Basura del Pacífico, una enorme isla de basura flotante en el Pacífico Norte, ¡Qué barbaridad! es un ejemplo trágico de este problema. Es una imagen desoladora. Un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias en el ecosistema. Y además de la contaminación y el cambio climático, ¿qué otras amenazas enfrenta el Pacífico? La sobrepesca está poniendo en peligro la biodiversidad marina. ¿Ah, sí? La pesca excesiva de especies como el atún, el salmón y el tiburón está agotando las poblaciones y desequilibrando los ecosistemas marinos. Es una llamada de atención sobre la importancia de la pesca sostenible. Pero a pesar de todas estas amenazas, el Pacífico sigue siendo un lugar de asombrosa belleza y biodiversidad. ¿Qué podemos destacar de su riqueza natural? El Pacífico alberga una biodiversidad marina increíble, desde diminutos organismos planctónicos hasta majestuosas ballenas azules. Increíble. Sus arrecifes de coral, bosques de algas y fosas oceánicas son hogar de una variedad asombrosa de vida. Hablando de fosas oceánicas, siempre me han fascinado esos abismos en el fondo del mar. ¿Qué sabemos sobre las fosas del Pacífico? ¿Qué misterios esconden en sus profundidades? Las fosas oceánicas son las zonas más profundas del océano, formadas por la colisión de las placas tectónicas. En el Pacífico encontramos algunas de las fosas más profundas del mundo.
¿Cómo cuáles? Como la fosa de las Marianas, que alcanza una profundidad de más de 11.000 metros. Es más alto que el Monte Everest. No me digas. ¿Y qué tipo de vida se puede encontrar en esas profundidades? A tanta presión y oscuridad parece imposible. Aunque parezca increíble, las fosas oceánicas albergan una variedad sorprendente de vida. Organismos adaptados a estas condiciones extremas, como peces luminiscentes, crustáceos de extrañas formas y bacterias que se alimentan de compuestos químicos. ¡Wow, qué fascinante! Han desarrollado estrategias de supervivencia únicas. Es un recordatorio de que la vida siempre encuentra un camino. Y las rutas marítimas del Pacífico han sido fundamentales para el comercio global durante siglos, ¿verdad? Totalmente. El Pacífico conecta continentes y culturas a través de sus rutas marítimas. Desde la ruta de la seda marítima que conectaba China con el sudeste asiático, hasta las rutas modernas que transportan productos de todo el mundo, el Pacífico sigue siendo un océano vital para la economía global. Es una red de interconexiones que nos recuerda que el destino del Pacífico está ligado al destino de la humanidad. Y después de esta fascinante inmersión, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre Océano Pacífico? El Pacífico es un océano de una inmensidad y complejidad abrumadoras. Su historia, su geografía, su biodiversidad y los desafíos que enfrenta nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con el mar y nuestro papel en la protección de este ecosistema vital. Una excelente reflexión. Muchas gracias por acompañarnos en esta fascinante travesía por el Océano Pacífico. Ha sido un placer. Hasta la próxima inmersión. Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos sumergimos en el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Prepárense para descubrir cosas increíbles. Desde robots con ciudadanía. Hasta chatbots que inventan idiomas. Vamos a explorar la IA basándonos en la información de Wikipedia en español. Para entender sus conceptos básicos, su historia, los diferentes tipos que existen. Y algunas de las controversias que la rodean. Para no perdernos en este viaje, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente la IA? Buena pregunta. Según la Wikipedia, la IA se define como A ver, una disciplina y un conjunto de capacidades cognitivas e intelectuales expresadas por sistemas informáticos o combinaciones de algoritmos cuyo propósito es la creación de máquinas que imiten la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar conforme recopilen información. en esencia se trata de crear máquinas que puedan pensar y aprender como nosotros. Exacto. Eso me lleva a una pregunta clave. ¿Cuál? ¿Cómo se compara la IA con la mente humana? Es una pregunta que ha generado mucho debate. Probablemente puede pensar una máquina. Hay quienes argumentan que la IA, Ajá, por sofisticada que sea, claro. no deja de ser una imitación de la inteligencia humana. Basada en algoritmos y datos. Exacto. Ya veo. Otros, sin embargo, creen que la IA tiene el potencial de desarrollar una verdadera conciencia en el futuro. Interesante. Entonces podríamos decir que la IA tiene dos caras. Cierto. Por un lado, la capacidad de imitar el pensamiento humano Ajá. y por otro, el potencial de desarrollar una conciencia propia. Exacto. Y para comprender mejor la complejidad de la IA, es importante conocer su historia. ¿Cómo ha evolucionado la IA a lo largo del tiempo? Desde las ideas de Aristóteles sobre el funcionamiento de la mente hasta el desarrollo de las primeras computadoras. La IA ha recorrido un largo camino. Un hito crucial fue la conferencia de Dartmouth en 1956, ¿Qué pasó en esa conferencia? donde se acuñó el término inteligencia artificial. Qué interesante. ¿Y se establecieron las bases para la investigación en este campo? Me imagino que como en cualquier campo científico, ha habido momentos de auge y momentos de estancamiento en la investigación de la IA. Así es. Hubo un periodo conocido como el invierno de la IA, ¿En qué consistió ese invierno? en el que la investigación se ralentizó Ajá. debido a la falta de avances significativos y al escepticismo generalizado. Sin embargo, la IA resurgió con fuerza a partir de la década de 1980, ¿Qué impulsó ese resurgimiento? impulsada por el desarrollo de nuevas tecnologías Ajá. y por el aumento de la capacidad de procesamiento de las computadoras. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué eventos marcaron el resurgimiento de la IA? Hubo varios hitos clave. En 1997, ¿Qué pasó en ese año? la supercomputadora Deep Blue de IBM derrotó al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov. Increíble. Un evento que demostró la capacidad de la IA para superar a los humanos en tareas complejas. Es fascinante cómo la IA ha logrado superar a los humanos en áreas tan complejas
como el ajedrez. Luego en el 2011. ¿Qué ocurrió en 2011? Watson, otra supercomputadora de IBM, Ajá. ganó el famoso concurso de televisión Jeopardy, Impresionante. demostrando su capacidad para comprender el lenguaje natural. Y responder preguntas complejas. Exacto. Esos eventos, sin duda, capturaron la imaginación del público y pusieron la IA en el mapa de nuevo. Así es. ¿Y qué hay de los avances más recientes? ¿Qué está pasando en el mundo de la IA hoy en día? En los últimos años hemos presenciado la explosión de la IA generativa, Con modelos como ChatGPT. que son capaces de generar textos, imágenes y otros contenidos creativos de una calidad asombrosa, La IA ya no solo juega ajedrez o responde preguntas. sino que también crea. Y esto está revolucionando la forma en que creamos y consumimos información. Es realmente impresionante. Pero con tantos avances y aplicaciones. ¿Cómo podemos clasificar los diferentes tipos de IA que existen? Una forma de clasificar la IA Ajá, es según su capacidad de pensar o actuar como los humanos. interesante. Por ejemplo, las redes neuronales artificiales intentan imitar el funcionamiento del cerebro humano ¿En serio? para procesar información y aprender. Es decir, estamos creando pequeños cerebros artificiales. En cierto modo, sí. Increíble. Y luego tenemos la robótica, Ajá. que se centra en la construcción de máquinas que puedan realizar tareas físicas como los humanos. ¿Cómo cuáles? Caminar, hablar, manipular objetos. Claro, como los robots que vemos en las películas de ciencia ficción. Exacto. Pero además de esas categorías generales, Existen otros tipos de IA con características más específicas. claro. Por supuesto. ¿Cuáles son esos subtipos? Uno de los subtipos más fascinantes es la IA generativa. La que ya mencionamos. Modelos como ChatGPT o DALL-E Ajá. son capaces de crear contenido original. Lo que plantea preguntas fascinantes sobre la creatividad y la propiedad intelectual. Cierto. Y hablando de preguntas fascinantes, ¿Qué hay de la IA fuerte? ¿es realmente posible crear una IA que supere la inteligencia humana en todos los aspectos? La IA fuerte es un concepto hipotético que genera mucho debate. ¿Qué dicen los expertos al respecto? Algunos expertos creen que es solo cuestión de tiempo. Mientras que otros consideran que la complejidad del cerebro humano es insuperable para la IA. Exacto. Es un debate que seguramente continuará durante muchos años. Y hablando de debates. La IA también plantea importantes cuestiones éticas y sociales. Por supuesto. ¿Cómo afectará la IA al mercado laboral? Es una pregunta clave. ¿Qué riesgos existen de que se utilice para fines maliciosos? Es un tema que debemos abordar con seriedad. ¿Cómo podemos garantizar que la IA se desarrolle de forma responsable y beneficiosa para la humanidad? Son preguntas cruciales que debemos abordar con seriedad. Y para comprender mejor la magnitud del impacto de la IA. Es importante analizar algunas de las controversias que ha generado en los últimos años. Me parece una excelente idea. Empezamos con la historia de Sofía, el robot que recibió la ciudadanía. Claro. El caso de Sofía, un robot humanoide que recibió la ciudadanía de Arabia Saudita en 2017, Ajá. desató un intenso debate a nivel mundial. ¿Por qué generó tanta controversia este caso? Muchas personas cuestionaron la decisión de otorgar la ciudadanía a un robot. Argumentando que la ciudadanía es un derecho exclusivo de los seres humanos. Exacto. Es una cuestión que nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la inteligencia y de la propia humanidad. ¿Qué significa ser humano en la era de la IA? ¿Cuáles son los límites entre lo natural y lo artificial? Son preguntas complejas que aún no tienen respuestas definitivas. Es un tema que sin duda nos invita a la reflexión. Sin duda alguna. Son preguntas que nos obligan a replantearnos nuestra propia definición de humanidad. Y hablando de controversias, no podemos olvidar el caso de Alice y Bob, los chatbots de IA que crearon su propio lenguaje. Sí recuerdo haber leído sobre eso. Dos chatbots de IA desarrollados por Facebook empezaron a comunicarse en un lenguaje que los humanos no podían entender. Fue un evento que generó mucha expectación y, en cierto modo, temor. Sin duda. Este caso nos muestra que la IA puede comportarse de maneras inesperadas, desafiando nuestra comprensión de su funcionamiento. Y planteando nuevas interrogantes sobre su potencial. Es fascinante. Y a la vez inquietante pensar que la IA puede llegar a desarrollar formas de comunicación propias independientes del lenguaje humano. Precisamente. Y esta capacidad de la IA para sorprendernos, para ir más allá de lo que esperamos. También se manifiesta en el caso de Ameca, el robot humanoide, con una apariencia tan realista. Sí, Ameca es un ejemplo de cómo la IA puede desdibujar la línea entre lo real y lo artificial. Su capacidad para imitar los gestos y expresiones humanas es asombrosa. Pero también genera cierta incomodidad en algunas personas. Es comprensible la idea de robots que se parecen tanto a nosotros puede despertar inquietudes sobre la identidad, la autenticidad. ¿Y el futuro de la relación entre humanos y máquinas? Y hablando de inquietudes,
Una de las críticas más comunes a la IA es que no es realmente inteligente, sino que simplemente imita la inteligencia humana. ¿Qué opinas tú sobre esta crítica? Es un debate complejo. Es cierto que la IA actual se basa en algoritmos y datos. Y que su capacidad de pensar es diferente a la del cerebro humano. Sin embargo, la IA está en constante evolución y no podemos descartar la posibilidad de que en futuro desarrolle una forma de inteligencia más cercana a la humana. Es un tema que sin duda nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la inteligencia. Y sobre los límites de la tecnología. Y hablando de límites, otro tema que genera controversia es la propiedad intelectual de la IA. Si la IA generativa como ChatGPT puede crear contenido original, ¿quién es el dueño de los derechos de autor de ese contenido? El creador de la IA, el usuario que la utiliza, o la propia IA. Es una pregunta que desafía las leyes de propiedad intelectual actuales que se basan en la creatividad humana. Exacto, la capacidad de la IA para crear contenido original nos obliga a replantearnos nuestra definición de autoría. Y a buscar nuevas formas de regular la propiedad intelectual en la era digital. Y mientras seguimos debatiendo estos temas, la IA continúa avanzando a pasos agigantados. ¿Qué podemos esperar del futuro de la IA? ¿Cómo crees que se transformará nuestra sociedad? Es difícil predecir el futuro con certeza, pero podemos anticipar que la IA tendrá un impacto profundo en muchos aspectos de nuestra vida. Desde la medicina hasta la educación, desde el transporte hasta el entretenimiento, la IA está transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Y con este impacto tan profundo, es crucial que nos aseguremos de que la IA se desarrolla y se utiliza de forma ética y responsable. Estoy completamente de acuerdo. Es nuestra responsabilidad como sociedad guiar el desarrollo de la IA para que beneficie a toda la humanidad. Y para comprender mejor las implicaciones de la IA en nuestra sociedad, me parece fundamental analizar cómo se está utilizando en diferentes ámbitos como la educación. ¿Cómo está transformando la IA la forma en que aprendemos y enseñamos? La IA está teniendo un impacto significativo en la educación, tanto en la forma en que se imparten los conocimientos como en la forma en que los estudiantes aprenden. Por ejemplo, los sistemas de tutoría inteligente pueden proporcionar a los estudiantes un aprendizaje personalizado, adaptándose a su ritmo y a sus necesidades individuales. Es decir, la IA puede ayudar a crear un sistema educativo más personalizado, donde cada estudiante recibe la atención que necesita. Exacto. Y no solo eso, la IA también puede ayudar a los profesores a realizar tareas repetitivas como la corrección de exámenes, liberando su tiempo para que puedan dedicarse a tareas más creativas y a la interacción con los estudiantes. Suena prometedor, pero ¿qué hay de los riesgos? No existe el peligro de que la IA deshumanice la educación reemplazando la figura del profesor por máquinas. Es una preocupación legítima. Sin embargo, creo que la IA debe verse como una herramienta que complementa la labor del profesor, no como un sustituto. La IA puede ayudar a mejorar la eficiencia y la personalización del aprendizaje, pero la interacción humana, la empatía y la capacidad de inspirar siguen siendo esenciales en la educación. Estoy de acuerdo, la IA debe estar al servicio de la educación, no al revés. Y hablando de la IA al servicio de la humanidad, otro ámbito donde su impacto es notable es en la medicina. Sin duda, la IA está revolucionando la medicina en muchos aspectos, desde el diagnóstico hasta el tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, la IA puede ayudar a los médicos a detectar enfermedades en etapas tempranas a través del análisis de imágenes médicas y de datos clínicos. Es decir, la IA puede ayudar a salvar vidas al detectar enfermedades que de otra manera pasarían desapercibidas. Exactamente. Y no solo eso, la IA también puede ayudar a desarrollar nuevos tratamientos y medicamentos a través del análisis de grandes conjuntos de datos y de la simulación de procesos biológicos. Es increíble cómo la IA está transformando la medicina, abriendo nuevas posibilidades para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Y no podemos olvidar el impacto de la IA en el ámbito laboral. Claro, la IA está automatizando muchas tareas que antes realizaban los humanos, lo que genera preocupación por la pérdida de empleos. Es cierto que la automatización impulsada por la IA está transformando el mercado laboral y algunos empleos desaparecerán. Sin embargo, también se crearán nuevos empleos que requerirán habilidades diferentes. Entonces la clave está en la adaptación, en prepararse para los trabajos del futuro. Eso. Es fundamental que nos adaptemos a las nuevas demandas del mercado laboral, desarrollando habilidades en áreas como la programación, el análisis de datos y la gestión de la IA. La educación y la formación continua serán claves para prosperar en la era de la IA. Y hablando de prosperar en la era de la IA, ¿qué papel juega la ética en todo esto? ¿Cómo podemos garantizar que la IA se utiliza para el bien común? La ética es un aspecto fundamental en el desarrollo y la aplicación de la IA. Debemos asegurarnos de que la IA se utiliza de forma responsable, justa y transparente, respetando los derechos humanos y evitando la discriminación. Es un tema complejo que requiere un debate amplio y profundo en la sociedad. Sin duda.
Y no solo eso, también necesitamos desarrollar marcos legales y regulatorios que guíen el desarrollo y la aplicación de la IA, protegiendo los intereses de la sociedad y previniendo los riesgos potenciales. Es un desafío que nos interpela como sociedad. Debemos asegurarnos de que la IA se convierta en una fuerza positiva para la humanidad, no en una amenaza. Estoy completamente de acuerdo y para avanzar en esa dirección es fundamental que promovamos la investigación y el desarrollo de una IA ética y responsable que esté al servicio del bien común. Es una tarea que nos compete a todos, científicos, ingenieros, políticos, ciudadanos. Debemos trabajar juntos para construir un futuro donde la IA contribuya a crear una sociedad más justa, más sostenible y más humana. Tienes razón, es una responsabilidad compartida. Y hablando de responsabilidad, la IA, como cualquier herramienta poderosa, puede usarse tanto para el bien como para el mal. Es cierto, hemos visto ejemplos de cómo la IA se está utilizando para fines positivos, como el desarrollo de nuevos medicamentos, la lucha contra el cambio climático o la mejora de la eficiencia energética. Pero también hemos visto ejemplos de cómo la IA puede utilizarse para fines menos nobles. Como la creación de sistemas de vigilancia masiva o la manipulación de la información. Exacto, es fundamental que la sociedad participe en el debate sobre el desarrollo y la regulación de la IA. Debemos asegurarnos de que se utilice para el beneficio de toda la humanidad, no solo para unos pocos. La IA no debe convertirse en una herramienta de control o de exclusión. Debe estar al servicio del progreso social, del bienestar humano y el desarrollo sostenible. Y para cerrar nuestra inmersión en el mundo de la IA. Volvamos a la pregunta que planteaste antes. ¿Cómo crees que la IA transformará el mundo en los próximos años? Es difícil predecir el futuro con exactitud. Pero creo que la IA tendrá un impacto aún mayor en nuestras vidas. Veremos avances en áreas como la robótica, la medicina personalizada, las energías renovables y la exploración espacial. Es una visión emocionante. La IA tiene el potencial de ayudarnos a resolver grandes desafíos y a crear un futuro más próspero y sostenible. Sin embargo, es importante ser conscientes de los riesgos. La IA no es una panacea. Y su desarrollo debe estar guiado por principios éticos sólidos. Debemos asegurarnos de que la IA se utiliza de forma responsable, justa y transparente sin dejar a nadie atrás. Estoy de acuerdo, la IA debe ser una herramienta para el progreso humano. No una fuente de desigualdad o de injusticia. Y para que eso suceda, necesitamos un diálogo abierto y honesto sobre las implicaciones de la IA involucrando a todos los sectores de la sociedad. Es una conversación que no podemos posponer. Tienes razón, el futuro de la IA está en nuestras manos. Y depende de nosotros asegurarnos de que sea un futuro que beneficie a toda la humanidad. Así es. Y con esta reflexión concluimos nuestra inversión en el apasionante mundo de la inteligencia artificial. Esperamos que esta conversación les haya brindado nuevas perspectivas e ideas sobre esta tecnología que está transformando el mundo a un ritmo acelerado. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión. Los invitamos a seguir explorando este tema tan apasionante, a informarse, a reflexionar y a participar en el debate sobre el futuro de la IA. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Nos adentramos en un tema que nos conecta a todos, las redes sociales. Desde compartir fotos de gatitos hasta debatir los últimos acontecimientos, estas plataformas se han convertido en una parte inseparable de nuestras vidas. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vienen? ¿Y cómo han llegado a tener tanta influencia? Es fascinante, ¿verdad? Lo que hoy damos por sentado tiene una historia sorprendentemente larga. Mucho antes de los likes y los retweets, ya existía un anhelo por conectar y compartir, incluso antes de que Internet como lo conocemos se volviera una realidad. Exacto. Hablemos de esos primeros días. Muchos se sorprenderían al saber que las redes sociales, en formas muy básicas, existieron incluso antes de la era digital como la conocemos. Así es. En la década de 1960 surgió un sistema llamado Plato, desarrollado en la Universidad de Illinois. Imagínate esto. Mensajería instantánea y foros de debate. Todo en la década de los 60. Plato era un precursor, una muestra temprana de nuestro deseo innato de conectarnos y comunicarnos. Es increíble pensar que la necesidad de compartir y debatir estaba presente incluso entonces. ¿Y cómo evolucionó todo esto con la llegada de Internet? Bueno, ARPANET, la red que eventualmente se convirtió en Internet que conocemos hoy, jugó un papel crucial. Fomentó una cultura de comunicación en línea que preparó el terreno para las redes sociales. Piensa en sistemas como Usenet y los BBS, Bulletin Board Systems, que eran básicamente foros digitales donde la gente compartía ideas y noticias. Comunidades online antes de que la web fuera siquiera una idea. Es como si el deseo de conectar estuviera ahí, esperando la tecnología adecuada para florecer. Y luego, por supuesto, llegó la World Wide Web en los años 90.
¿Cómo transformó este acontecimiento el panorama de la comunicación online? La web hizo que la información fuera mucho más accesible, de repente. Los foros en línea se volvieron más fáciles de usar y más atractivos para un público más amplio. Y este fue un paso crucial hacia las redes sociales modernas, como las conocemos. Y por supuesto, la tecnología jugó un papel fundamental. Recuerdo la emoción de las primeras cámaras digitales. De repente todos podían capturar y compartir momentos de sus vidas. Exactamente. Las imágenes digitales se volvieron más accesibles gracias a avances tecnológicos como los sensores de píxeles. Imagina Instagram sin fotos. Tan imposible. Fue esta explosión de imágenes la que realmente impulsó el lado visual de las redes sociales. Y no olvidemos el impacto de los teléfonos con cámara. Sí. De repente todos llevamos una cámara en el bolsillo, listos para capturar cualquier momento. Esto realmente cambió las reglas de juego. Sin duda. Y a principios de la década de 2000 vimos la llegada de plataformas como Friendster y MySpace, que realmente capturaron la imaginación del público. Era la era de los perfiles personalizados, las conexiones online y la creación de comunidades digitales. Y poco después llegaron los gigantes que dominan el panorama actual. Facebook. Y el verso, TikToks. Así es increíble cómo estas plataformas se han tejido en el tejido de nuestras vidas. Es realmente asombroso. Para 2015, la gente ya pasaba el 22% de su tiempo en línea en redes sociales. Piensa en eso. Casi una cuarta parte de nuestro tiempo en línea dedicado a interactuar en estas plataformas. Esto nos dice mucho sobre cómo las redes sociales han pasado de ser una novedad a una fuerza dominante en nuestras vidas. Y este cambio masivo nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo se comparan las redes sociales con los medios de comunicación tradicionales? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales en la forma en que consumimos y creamos contenido en estos dos mundos? Es una pregunta fascinante. Antes, dependíamos de un número limitado de fuentes de información, como periódicos, revistas y canales de televisión. Ahora, cualquiera puede crear y compartir contenido con el mundo entero. Exactamente, esa es una de las mayores diferencias. En las redes sociales, el poder de creación de contenido está en manos de todos. Cualquier persona con una conexión a Internet puede publicar sus pensamientos, ideas e historias, a menudo sin costo alguno. Esto contrasta fuertemente con los medios tradicionales, donde las barreras de entrada eran mucho más altas. Es cierto, ya no somos solo consumidores pasivos de información. Podemos participar activamente, expresar nuestras opiniones y hasta convertirnos en creadores de contenido nosotros mismos. Y la velocidad a la que se comparte y se difunde la información también es notable en las redes sociales, las noticias, los memes. Y las tendencias viajan a la velocidad de la luz. Esa inmediatez es algo que los medios tradicionales simplemente no pueden igualar. Y hablando de velocidad, la capacidad de actualizar y modificar el contenido en las redes sociales también es algo totalmente nuevo. La información se puede corregir, ampliar o incluso cambiar por completo en tiempo real, a diferencia de la naturaleza estática de los medios impresos, por ejemplo. Claro, y esto nos lleva a un tema importante, la responsabilidad. Si cualquiera puede publicar cualquier cosa, ¿quién se asegura de que la información sea precisa y confiable? A diferencia de los medios tradicionales, las redes sociales carecen de la misma estructura de regulación y verificación de hechos. Es una cuestión compleja, ¿no? ¿Cómo navegamos este mar de información en constante cambio y discernimos lo que es real de lo que no lo es? Bueno, aquí es donde entra en juego el concepto de responsabilidad social y la inteligencia colectiva. Piensa en Wikipedia, por ejemplo. Es una enciclopedia online creada y editada por usuarios de todo el mundo, a pesar de la falta de un control centralizado. La información en Wikipedia tiende a ser bastante precisa, gracias a la colaboración y el escrutinio de la comunidad. Es un ejemplo fascinante de cómo la comunidad misma puede autorregularse y controlar la calidad de información. Hay otros modelos que intentan combinar lo mejor de los medios tradicionales y las redes sociales. Sí. Existen modelos híbridos como los medios comunitarios, en este caso. Periodistas profesionales trabajan codo con ciudadanos reporteros, aprovechando el conocimiento local y las perspectivas de la comunidad. Es un enfoque que intenta cerrar la brecha entre la experiencia periodística y la participación ciudadana. Es una idea interesante. Y al final del día, no podemos olvidar que las redes sociales se basan en la interacción humana. Las conversaciones, las experiencias compartidas, las conexiones. Todo esto es lo que impulsa su popularidad y nos mantiene volviendo por más. Totalmente de acuerdo. Piensa en plataformas como Threads o Lego Ideas. Estas empresas han aprovechado el poder de la comunidad para obtener ideas, retroalimentación e incluso diseño de productos. Es un ejemplo brillante de cómo las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para la colaboración y la co-creación. Es una forma inteligente de construir relaciones más sólidas con los usuarios y fomentar un sentido de comunidad. Y hablando de variedad, el panorama de las redes sociales es inmenso. ¿Podrías guiarnos a través de algunas de las categorías principales y cómo se diferencian entre sí? Claro que sí. El mundo de las redes sociales es vastísimo, pero podemos dividirlo en algunas categorías principales. Primero, tenemos los blogs, como WordPress, donde los usuarios pueden compartir sus pensamientos e ideas en formato de texto, creando una especie de diario online. Luego, tenemos el microblogging, con Twitter como el ejemplo más famoso,
donde los usuarios comparten mensajes cortos y concisos, ideales para comentarios rápidos y actualizaciones sobre la marcha. Peter, el reino de los 280 caracteres, donde la brevedad es la reina. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de las redes sociales más tradicionales como Facebook, que nos permiten conectar con amigos, familiares y colegas, compartir fotos, videos y mantenernos al día con las vidas de los demás. Exacto. Y si hablamos de compartir imágenes, Instagram se lleva la corona, esa plataforma perfecta para mostrar nuestro lado visual, ya sea a través de fotos cuidadosamente editadas o historias efímeras que capturan momentos cotidianos. Y para aquellos que prefieren el formato de video, YouTube sigue siendo el rey indiscutible, con una biblioteca inmensa de contenido que abarca desde tutoriales hasta videos musicales y mucho más. Aunque TikTok ha irrumpido en escena con sus videos cortos y virales, conquistando especialmente a las generaciones más jóvenes. Y luego tenemos plataformas fascinantes como Wikipedia, que representa la idea de la colaboración en su máxima expresión. Es una enciclopedia online creada y editada por usuarios de todo el mundo. Un verdadero testimonio del poder de la inteligencia colectiva. Es increíble cómo la tecnología nos permite unirnos y construir algo tan grande y valioso juntos. Sin duda. Y la evolución de las redes sociales no se detiene. Constantemente surgen nuevas plataformas y tendencias, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo serán las redes sociales del futuro? Es una pregunta intrigante. Desde los sistemas de mensajería rudimentarios de los años 60 hasta la explosión de plataformas que tenemos hoy, las redes sociales han transformado la forma en que nos comunicamos, compartimos información e interactuamos con el mundo. ¿Qué nos deparará el futuro? Realidad virtual, experiencias aún más inmersivas. Y estas posibilidades son infinitas. Y con esas posibilidades vienen también grandes responsabilidades. Debemos ser conscientes del impacto que las redes sociales tienen en nuestras vidas, tanto a nivel individual como social, si bien pueden ser herramientas poderosas para el bien, conectándonos con personas de todo el mundo y dando voz a quienes antes no la tenían. También presentan desafíos, la desinformación, la polarización y los efectos en nuestra salud mental son solo algunos de los aspectos que debemos considerar. Es un arma de doble filo, sin duda. La clave está en usar las redes sociales de manera responsable, crítica y consciente. Debemos ser selectivos con la información que consumimos, cuestionar lo que vemos y recordar que no todo lo que brilla en el mundo digital es oro. Y sobre todo, no olvidemos la importancia de la interacción humana genuina, cara a cara. Las redes sociales pueden complementar nuestras relaciones, pero nunca deberían reemplazar la riqueza de la conexión humana real. Totalmente de acuerdo. Encontrar un equilibrio saludable entre el mundo digital y el mundo real es fundamental para nuestro bienestar. Las redes sociales son una parte integral de nuestra realidad actual, pero es crucial usarlas con sabiduría y discernimiento, aprovechando su potencial positivo sin perder de vista sus posibles riesgos. Y con esa reflexión, damos por concluida nuestra inmersión profunda en el mundo de las redes sociales. Esperamos que este viaje a través de su historia, impacto y posibilidades les haya brindado nuevas perspectivas y les haya inspirado a reflexionar sobre el papel que estas plataformas juegan en sus propias vidas. Gracias por acompañarnos en esta fascinante exploración. Los invitamos a seguir cuestionando, explorando y navegando el siempre cambiante panorama de las redes sociales con una mirada crítica y un espíritu de conexión a coro.